Hi guys, welcome to another English class. Today we're going to talk about WH questions. Hola chicos, bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a hablar de las preguntas con WH. So if you are ready, let's start. Well, we have two types of questions, the closed questions and the open questions. The closed questions are questions that we answer with yes or not. And the open questions, we answer it with a larger answer. Primero, tenemos dos tipos de preguntas, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas se contestan con sí o no. Y las preguntas abiertas las contestamos de forma más larga, con una respuesta más larga. For example, did you like New York? Yes, I did. No, I didn't. Is she tall? Yes, she is. No, she isn't. ¿Te gusta Nueva York? Sí me gusta, no me gusta. ¿Ella es alta? Sí lo es, no lo es. Remember, when we going to answer these types of questions, we use yes or not plus the subject plus the auxiliary verb. In this case, in this sentence, the auxiliary verb is did. So, in the answers, we use it in yes I did, no I didn't. Recuerden, para responder estas preguntas, usamos sí, yes o no, el sujeto y el verbo auxiliar. En esta primera oración, el verbo auxiliar es did. Entonces decimos yes I did, no I didn't. In the second sentence, the auxiliary verb is the verb to be. So the answer is yes she is o no she isn't. En la segunda oración el verbo to be es is. Entonces decimos si lo es, no lo es. For the open questions, we're going to use WH words. Para las preguntas abiertas, nosotros vamos a usar palabras de pregunta, WH word. Se llaman WH words porque ahorita que veamos, todas tienen a la W y a la H. Y la mayoría las tienen en este orden, salvo how. Pero todas las demás, pues empiezan con WH. What? ¿Qué? What do you want? ¿Qué quieres? ¿O qué buscas? Where? ¿Dónde? Where do they live? ¿Dónde viven? When? ¿Cuándo? When do you go to work? ¿Cuándo vas a trabajar? ¿O cuándo vas al trabajo? Who? ¿Quién? Who is he? ¿Quién es él? Whose? ¿De quién? Whose bag is this? ¿De quién es esta bolsa? Why? ¿Por qué? Why are they here? ¿Por qué están ellos aquí? And we answered this question with the word because. With the word because. Nosotros respondemos esta pregunta con la palabra because. Why es por qué de pregunta y because es por qué de respuesta. Which, ¿cuál? Which car is his? ¿Cuál es su carro? ¿O cuál es el carro de él? Recordemos que his es para masculino. And how, ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? This type of open questions are object questions. Este tipo de preguntas abiertas son preguntas de objeto. We are asked about the action. Nosotros estamos preguntando acerca de la acción. Maybe you have a question about whose bag is this? Because what is the action? Entonces ustedes tienen pregunta en
¿De quién es esta bolsa? Porque ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la acción? La acción es ser de. Is. Is. The action is. La acción es is y sería la acción de ser de alguien. Yo sé que en el español suena raro eso, pero hay que entender que que existen verbos que se llaman impersonales, es decir, son verbos que no son como tal de una persona, no son como tal de un sujeto, sino de objetos. Por ejemplo, el verbo llover, yo no puedo decir que yo lluevo, pero es un verbo, ¿vale? Se llaman verbos impersonales porque son verbos que no se conjugan, ¿no? Salvo que está muy claro, solo hay un tipo de, de sustantivo que puede ser, ¿no? Que puede usar eso, ¿no? Que sería la tercera persona, ¿no? De, y bueno, the structure for the object question are WH word plus the auxiliary plus the subject plus the verb plus the complement plus the question mark. La estructura es la palabra de pregunta, el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo, cuando el auxiliar es do o did, o does, el verbo cuando el auxiliar es el verbo to be o el verbo to do en sus formas, y el complemento. For example, who is he? Es who es el W, is el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, he el sujeto, y no usamos verbo porque justamente is no necesita un auxiliar como tal. Pero, por ejemplo, what do you want? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Aquí sí estamos usando el auxiliar do, entonces también usamos el verbo want. Y repito, este tipo de preguntas son preguntas donde lo que nos importa es la acción. We have another questions, and the important thing in that questions are the subject. Nosotros tenemos otro tipo de preguntas donde lo importante es el sujeto. Or we don't know the subject. O donde no sabemos, nosotros no sabemos el sujeto. For example, what happened at the party? ¿Qué pasó en la fiesta? Aquí el sujeto no está claro, ¿no? Entonces, aquí se usa otra estructura. O a veces lo que queremos es saber el quién o el qué está haciendo la acción, ¿no? For example, who answered the phone? ¿Quién contestó el teléfono? O whose dog bit you? ¿Qué perro te mordió? In this type of question, we use the WH word, the verb, and the complement. En este tipo de preguntas, la estructura es la palabra de pregunta, el verbo, el complemento, and the question mark, el signo de pregunta, la interrogación. Como no sabemos cuál es el sujeto en estas preguntas, pues no lo podemos poner en la estructura. O no está claro quién es el sujeto, entonces no tiene sentido que lo pongamos en la estructura. Por eso en la estructura no está. And well, guys, that is all for this video. See you in the next class. Bye.